Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Fíjate tú que a un mes del gobierno hay un estudio de la Fundación Interpreta Lab que revela que hay una campaña de copamiento en Twitter contra el presidente de la República, Gabriel Boric. Algo habíamos sostenido aquí en Buena Costumbre, sí, el día de ayer, pero sin datos duros como los que arroja este estudio de la Fundación Interpreta Lab. Y estamos con el director de esta, Tomás Lorenz, con quien vamos a conversar esta mañana. Muchas gracias por estar ahí, Tomás. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy bien por acá, en la región de Biobío, en Concepción. Tomás, ¿tú dónde te encuentras? ¿En Santiago? En Santiago. En Santiago. Queríamos abordar este tema porque es muy relevante con respecto a cómo surge el copamiento en Twitter. En primer lugar, ¿qué es el copamiento en Twitter y cómo esto influye en la opinión pública? Esto ha pasado en el primer mes de gobierno donde, tengo entendido, ahí puedes ahondar tú más, Tomás, obviamente, son muy pocas personas las que instalan los trending topics. Claro, efectivamente. Esto, nosotros como Interpreta estamos haciendo una revisión de Big Data pública en diferentes temas sociales como la migración, violencia política de género y democracia. Y algo que nos llamó la atención es que estamos nosotros monitoreando desde el principio del proceso constituyente, es decir, desde antes del plebiscito de entrada, y viendo cuáles son las diferentes estrategias que se han ido abordando tanto desde el apruebo como en el rechazo para poder ir instalando diferentes temáticas. Y algo que hemos observado es que hay una tendencia a generar estrategias de copamiento para poder generar una sensación en la comunidad de que muchas personas están hablando del mismo tema. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con el presidente Boric? Que finalmente un grupo muy cerrado de los que hablan sobre él, ya sea mencionándolo a través de su usuario o por su nombre propio, estamos hablando que el 0,3% genera el 25% del total de la conversación. Claro. O sea, 1000 personas, 1000 usuarios están generando 205.000 mensajes en un solo mes. Por lo tanto, esto, si yo lo llevo al global, 1 de cada 4 mensajes tiene algún tipo de ataque hacia el presidente o su comité político. Eso te iba a preguntar, Tomás, porque estos mensajes o el copamiento, ¿verdad?, de Twitter con respecto al comité político del presidente Gabriel Boric, ¿es para hablar mal del presidente o para hablar bien de él? No, es para hablar mal en este caso en particular. En el fondo están desacreditando finalmente el trabajo que están haciendo o la toma de decisiones que están llevando a cabo. Porque una cosa es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con las políticas que esté llevando el gobierno, y otra cosa es generar como este ruido excesivo para generar la sensación de que todos estamos de acuerdo de que lo está haciendo mal. Y han identificado también los usuarios. Hay ciertos usuarios que están en el ranking, ¿verdad?, número 1 de cuántas opiniones generan con respecto al presidente de la República. Claro, o sea, por ejemplo, para hacer un promedio, hay estudios académicos que hablan que un usuario promedio sobre un tema en específico durante un mes puede enviar mensaje hasta 138 veces. Ya. Eso es considerado dentro del promedio. De la normalidad, claro. Cualquier cosa que está sobre eso ya se escapa y hay una especie de anomalía, ¿ya? Y nos encontramos con usuarios que están enviando 2.000, 3.000, 5.000 mensajes en el primer mes. Entonces estamos hablando que están enviando muy por sobre el promedio y con un mensaje claro. O sea, en el fondo están buscando desacreditar en el fondo el trabajo que se está realizando. ¿Son usuarios, Tomás, son usuarios conocidos? Me refiero hay de todo. Populares, figuras ¿Son públicas, personas o son bots? Claro. Hay de todo, hay una mezcla que es bastante interesante. Porque, por ejemplo, en el caso cuando vimos la petición de destitución de Elisa Loncón, por ejemplo, que eso fue un estudio que hicimos durante el año pasado, nos dimos cuenta de que no era orgánico y que habían ciertos usuarios que rebotaban y que finalmente rebotaban en bots, ¿ya? En este caso, lo que estamos viendo es que hay usuarios como influencers, por decirlo de cierta forma, como por ejemplo Sergio Melnik,
u otros también usuarios muy cercanos también al Partido Republicano, y a la vez también muchos usuarios que solamente rebotan la información. Que eso es algo que también nos llama mucho la atención, porque son usuarios como que son cajas de resonancia. Tomás Lorenz, ¿hubo en el pasado reciente una campaña de copamiento de esta naturaleza, como de la que está siendo objeto el presidente de la República, Gabriel Boric? Nosotros lo observamos durante el proceso constituyente, en donde pequeños grupos de usuarios con esta misma estrategia trataban de generar esta misma sensación. Uno de esos lo vimos con respecto a los escaños reservados, en donde un grupo de cerca de 500 personas generaban también nuevamente cerca del 15-20% del total de la conversación, y a la vez logrando posicionar trending topic. ¿Ya? El trending topic finalmente no se posiciona por un volumen, no se posiciona porque hay mucha gente hablando sobre eso, sino que se posiciona porque en un periodo corto de tiempo muchas personas están hablando sobre lo mismo. Claro. Okay. Entonces basta con que 5 o 10 personas o incluso 20 personas a un mismo tiempo hablen sobre el hashtag y se consigan a su vez cada uno 5 personas más, logren posicionar un trending topic, y lo que logran generar con eso es que hay muchas personas influencers que no tengan que ver con la temática, pero que se dedican a hablar sobre los trending topics. Un modo de ejemplo, cuando se estaba hablando del quinto retiro, una de las cosas que también nos llamó la atención es que había cuentas que tenían de repente 2 millones de seguidores, 3 millones de seguidores, pero eran cuentas bots en donde están replicando finalmente de forma pagada, inorgánica, un hashtag, que en este caso era quinto retiro o vamos a la calle, algo así. Sí. Por lo tanto, una cuenta que habla en un momento en español, en otro momento habla en alemán, en otro momento habla en francés, y que está hablando del quinto retiro, pero que en su mismo texto no habla sobre el quinto retiro, sino que introduce el hashtag. El hashtag nomás, nada más. Quinto retiro, punto. Y el resto puede ser chino. Y hay muchas personas que lo hacen, Tomás, para poder visibilizar su tweet. Es decir, como esto es tendencia, yo voy a poner un tweet de algo nada que ver, una información, incluso puedo hasta vender algo, pero si pongo el hashtag va a tener más posibilidades de que las personas lo vean. También se ve muchísimo. Yo tengo 2 preguntas. Sí. ¿Este posicionamiento, acopamiento de Twitter se hace con noticias falsas, con fake news? Y la otra pregunta es, ¿a qué personajes políticos de este gobierno ha afectado más este copamiento de Twitter? ¿Solamente al presidente Gabriel Boric, o también, por ejemplo, lo tenemos con la ministra Isquia Siches a raíz de esto tan comentado que sucedió cuando ella intervino ahí en la Cámara? Con respecto al tema de las fake news, también ocurre mucho. O sea, lo vimos durante el proceso del plebiscito de entrada, en donde se utilizaba también estas estrategias para poder ensuciar. Si finalmente el peligro que existe en este tema es que finalmente desinforma a la población, y al estar desinformada toman decisiones erróneas, y eso altera el principio de la democracia, que es que yo, a través de la información que obtengo, tomo una decisión para poder elegir a un político, seleccionar, por ejemplo, en este caso, una postura con respecto a un plebiscito. Por lo tanto, es algo que ocurre mucho y se da en diferentes instancias. Lo vimos también, por ejemplo, con el tema migrantes, cuando el flujo migratorio haitiano aumentó en el país en el año 2017-2018, en donde estaba el tema de los aviones que llegaban de noche, los sobres amarillos, y también se ocupaba mucho, por ejemplo, para desacreditar finalmente hacia la comunidad migrante, la asociación que se realizaba con enfermedades, etcétera. Entonces, algo que finalmente se utiliza mucho para poder llamar la atención. Hay un caso particular, el año 2017 se posiciona migración haitiana descontrolada, que fue una de las más grandes que hubo, que se dio al finalizar el último capítulo de Adiós Haití, en aquel entonces. Y esto también permea hacia las políticas públicas, claro, porque migración haitiana descontrolada, el candidato de aquel entonces hacia la presidencia era Sebastián Piñera, y él habla de venir a ordenar la casa, de tomar en el fondo decisiones,
él llega al gobierno y empieza a ordenar la casa bajo sus políticas públicas, pero toma decisiones que no van desde lo técnico. Era la primera comunidad que le impone una visa migratoria, es a la comunidad haitiana, siendo que no era la más grande en el país, la más grande era la venezolana. Y sigue siendo lo más grande. No cambió. Exacto, pero la decisión política finalmente la toma a través de las redes sociales. Ahora, con respecto a lo que me preguntaba, si es que otros políticos dentro del comité también están siendo afectados, nosotros el estudio lo hicimos a todo el comité político. ¿Ya? Y en ese sentido vimos que también estaba afectando a Jackson, a Vallejo de menor forma y a Isquia, pero finalmente a quien más fuerte, en el fondo, entre comillas, le están atacando bajo esta estrategia es al presidente. Perfecto. Oye, una última pregunta, la pregunta del millón, porque se nos fue el tiempo, desgraciadamente, para tratar entretenido esto. ¿Y quién le pone ficha a esta campaña? ¿Quién paga todo esto? ¿Ah? ¿Es posible determinar cuál es el origen? Porque uno podría presumirlo, digamos, suponerlo. Que son otras fuerzas políticas. Pero ¿hay alguna forma de saber quién le está poniendo ficha a esto? Porque aquí hay plata detrás, pues no es una cosa... No es que pase porque sí nomás. Yo creo que nadie está detrás de un computador todo el día enviando más de 2.000 tweets en un mes, haciéndolo gratis ad honorem. O sea, puede ser. Si lo estás haciendo gratis, yo creo que hay un problema psicológico importantísimo ahí, porque hay una obsesión detrás y yo me entraría a preocupar. Pero obviamente hay articulaciones. O sea, durante, por ejemplo, el proceso también de elecciones, funcionó también bajo voluntarios comunicacionales, muy estamos tan desacuerdos, porque también tiene todo este tema de las redes sociales y los algoritmos, que nos vamos juntando solamente con gente que piensa igual. Y en ese sentido nos genera una sensación de abandono frente al Estado, porque las políticas públicas no estamos dando abasto y lo podemos transversalizar, o sea, desde la migración, de acceso a la vivienda, educación, salud, etcétera. Y eso va haciendo que, oye, tenemos que nosotros mismos hacer algo también. Ahora, por otra parte, por ejemplo, el Mostrador ayer sacó una publicación en donde lograron identificar quiénes están poniendo dinero detrás de las campañas pagadas en Facebook. Perfecto. Eso también está sumamente interesante, porque transparente, y algo que se le está pidiendo a las redes sociales es que cuando hay un pago detrás, se transparente la cantidad de dinero que está invertido y quién lo está pagando específicamente. Claro, muy interesante, Tomás. Y claro, que la democracia en redes sociales finalmente es una selva, no está regulado, y finalmente también se toman decisiones en base a lo que ocurre, como hemos señalado acá en Buena Costumbre, el distrito Twitter. Claro. Entonces es muy valorable también lo que hacen fundaciones como la que diriges, porque justamente vamos avanzando, ¿verdad? En de qué se trata la política también y la democracia en estas plataformas. Oye, Tomás Lorenz, director de la Fundación Interpreta, muchas gracias y te agradecemos mucho el contacto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que continuar. No te preocupes. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo y que tengan una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias. Estamos a 27 minutos de las 9 de la mañana.